Amigos, esto que les voy a contar a continuación no es para estómagos débiles. Olviden las historias de fantasmas. Esto es mucho, mucho peor. Porque el terror no vino de un espectro, sino de una decisión que yo mismo presencié. Una decisión tomada por el dolor. Una decisión que condenó a un alma inocente a un tormento interminable. Y todo comenzó con una simple invitación. Recibí una invitación inesperada de mi mejor amiga del colegio, Laura, quien estaba a punto de casarse. Me propuso asistir a su boda que se llevaría a cabo en una playa paradisíaca en Playa del Sol, con todo pagado por 3 días. No pude resistir y acepté de inmediato. Le avisé a mi hermana Ana que no podría cuidar a sus hijos esos días, algo que la puso un poco nerviosa, pero finalmente aceptó y me deseó un buen viaje. Incluso prometí traerle un recuerdo, lo que pareció calmarla. La boda fue un sueño. Disfruté cada momento, desde la ceremonia hasta las fiestas en la playa. Sin embargo, mientras regresaba en autobús a Ciudad Capital, recibí una llamada de Ana. La señal era pésima, y aunque intenté contestar, la llamada se cortó. Intenté devolver la llamada, pero la red seguía fallando. Pasó cerca de 1 hora antes de que pudiera comunicarme nuevamente, y para entonces una sensación de inquietud me invadía. Algo me decía que las noticias no serían buenas. Cuando finalmente pude hablar con Ana, su voz era un río de lágrimas. Entre sollozos, logró decirme que Diego, su hijo menor, había muerto. La noticia me golpeó como un huracán. Todo se volvió confuso y aunque intentaba explicarme lo sucedido, apenas podía procesar sus palabras. Al llegar a su casa entendí mejor la situación. Ana había contratado a una vecina para cuidar a Diego y a su hermana mayor, Valeria. La mujer los llevó al parque local, pero no les prestó la atención suficiente y Diego cayó al lago. Nadie notó el accidente a tiempo y cuando lo sacaron del agua ya era demasiado tarde. La tragedia nos destrozó a todos. Aunque nadie me culpó directamente, no podía evitar pensar que si no hubiera ido a esa boda, quizá las cosas habrían sido diferentes. Regresé a mi casa sintiéndome culpable y desconectada de mi hermana. Ana dejó de hablarme por meses y yo interpreté su silencio como un reflejo de su odio hacia mí. Aquel sentimiento me consumía, pues no solo había perdido a mi sobrino, sino también a mi hermana. Cuando finalmente me llamó una mañana para pedirme que cuidara a Valeria mientras ella regresaba al trabajo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Acepté porque deseaba reconectar con ellas y sobre todo porque no quería que Valeria estuviera sola. Al llegar a su casa noté algo extraño en Ana. Parecía tranquila, casi indiferente. Por supuesto, todos enfrentan el duelo de maneras diferentes, pero su actitud me desconcertaba. Antes de irse me pidió que cuidara a Valeria y me repitió que contaba conmigo. Aunque sus palabras fueron amables, había algo en su tono que me inquietó. Decidí pasar tiempo con Valeria para animarla, pero desde el principio noté que estaba pálida y retraída. Intenté conversar con ella y ofrecerle consuelo, pero sus respuestas eran breves y evasivas. Fue entonces cuando noté un dibujo extraño que estaba haciendo. No era fácil de interpretar, pero parecía una figura humana junto a algo que yacía en el suelo. Por el tamaño y los detalles, supuse que estaba dibujando a Diego. Pensé que era su forma de procesar la pérdida, así que no comenté nada y solo acaricié su cabello. Le dije que Diego estaba en un lugar mejor, pero Valeria me miró con una expresión de incredulidad. Luego, con un tono tranquilo, dijo que su hermano no se había ido, que había vuelto. Sus palabras me dejaron fría. Intenté explicarle que era imposible, pero ella insistió con calma en que lo había visto. Me contó que días después del funeral, su madre se encerró en su cuarto por 3 días y luego comenzó a salir por las noches en busca de alguien que la ayudara. Al principio regresaba molesta diciendo que nadie era competente, pero finalmente encontró a una persona que aceptó ayudarla. Esa persona había hecho un muñeco del tamaño de Diego, usó ropa que había sido de él y lo dejó en su cama. Según Valeria, el muñeco se parecía tanto a Diego que casi podía confundirlo con él. Aunque me esforcé por atribuirlo a la imaginación de una niña en duelo, mi inquietud aumentaba. Cuando me preguntó si quería verlo, acepté, esperando que al comprobar que no era más que un muñeco, ella dejaría de hablar de él. Me condujo al cuarto de Diego.
y al abrir la puerta lo vi. Ahí estaba, un muñeco del tamaño exacto de mi sobrino, vestido con una camiseta que recordaba perfectamente. Pero lo que más me perturbó fue que el muñeco tenía cabello humano, idéntico al de Diego. Cerrar la puerta del cuarto de Diego fue casi un acto reflejo. Mi mente se negó a aceptar lo que acababa de ver. Intenté convencerme de que debía haber una explicación lógica, pero el cabello humano en el muñeco y la forma en que Valeria hablaba de él me hicieron dudar. Decidí no confrontarla en ese momento. En lugar de eso, pasé el resto del día tratando de distraerla con juegos y actividades. Cuando llegó la noche, le pedí a Valeria que fuera a dormir. Estaba visiblemente nerviosa y me pidió que me quedara con ella en su cuarto. No pude negarme. Me quedé sentada junto a su cama mientras ella finalmente cerraba los ojos. Yo intentaba mantenerme despierta, pero después de un tiempo el cansancio me venció. No sé cuánto tiempo había pasado cuando un leve roce en mi mejilla me despertó. Al principio pensé que era Valeria, pero al abrir los ojos me encontré con algo que me paralizó. Una figura del tamaño exacto de Diego estaba frente a mí. La luz tenue del cuarto apenas me permitía distinguir sus rasgos, pero su silueta era inconfundible. Intenté racionalizar lo que veía, pensando que debía ser un sueño o alguna alucinación causada por el cansancio, pero entonces esa figura soltó una risa baja y familiar. Reconocí la voz de Diego y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Me incorporé rápidamente y la figura salió corriendo hacia el pasillo. Encendí la luz de inmediato, pero no vi a nadie. En un intento por tranquilizarme, pensé que tal vez Valeria estaba jugando una broma. Caminé hasta su cuarto para verificar, pero allí estaba ella, profundamente dormida. Su respiración tranquila me convenció de que no podía ser la responsable de lo que acababa de presenciar. Volví a la sala y traté de enfocarme en la televisión para calmar mis nervios. Sin embargo, unos minutos después, comencé a escuchar pasos provenientes del pasillo. Los pasos eran suaves, como si alguien pequeño caminara con cuidado. Mi cuerpo se tensó y aunque intenté ignorarlo, los pasos continuaron cada vez más cerca. Finalmente todo quedó en silencio. Me armé de valor y recorrí el pasillo para asegurarme de que no había nadie. Revisé cada cuarto, incluso el de Diego. Al entrar, el muñeco estaba en la cama, inmóvil, exactamente como lo habíamos dejado. Cerré la puerta y regresé a la sala, intentando convencerme de que mi mente estaba jugando trucos. Poco después, escuché algo más perturbador, el sonido de objetos cayendo al suelo. Corrí hacia el origen del ruido y encontré mi bolsa completamente vacía con todas mis cosas esparcidas por el suelo. Estaba segura de que la había dejado sobre la mesa. Lo más inquietante fue notar que los objetos parecían haber sido arrojados deliberadamente. Una parte de mí quería creer que todo esto era producto de mi imaginación, pero el miedo era demasiado real. Decidí quedarme despierta el resto de la noche, vigilando el cuarto de Valeria y el muñeco. A la mañana siguiente, mi hermana Ana regresó más temprano de lo esperado. Cuando le conté lo que había sucedido, noté un cambio en su actitud. Su rostro se endureció y con un tono frío me pidió que no volviera a tocar el tema. También me dijo que era mejor que no siguiera cuidando a Valeria, sugiriendo que necesitaba tiempo para procesar las cosas. Fue la primera vez que sentí que Ana me estaba ocultando algo que no quería que descubriera. Antes de irme, intenté acercarme a Valeria para despedirme, pero ella apenas habló conmigo. Su mirada parecía perdida y su rostro pálido me dejó preocupada. Salí de la casa sintiéndome impotente, con la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo. Pasaron varios días en los que no supe nada de Ana ni de Valeria. Sin embargo, una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que me despertó de golpe. Era un llanto infantil, un sollozo que parecía provenir de mi sala. Al principio pensé que estaba soñando, pero al salir de mi cuarto, el sonido era demasiado claro como para ignorarlo. Revisé cada rincón de mi casa, pero no encontré nada. Justo cuando estaba a punto de regresar a la cama, el llanto cesó abruptamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella noche apenas pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente, decidí buscar ayuda. Una vecina me habló de una mujer mayor que practicaba magia blanca y ayudaba a quienes enfrentaban situaciones inexplicables. Aunque era escéptica, la desesperación me llevó a visitarla. Le conté todo lo que había sucedido, desde el muñeco hasta los ruidos en mi casa. La mujer me escuchó con atención y tras un largo silencio me dijo algo que me heló la sangre.
El muñeco no era Diego, pero estaba ligado a su alma. Según ella, alguien había engañado a mi hermana, haciéndole creer que podía traer de vuelta a Diego, pero lo que realmente hizo fue atar su espíritu a un objeto, condenándolo a un tormento interminable. La mujer que practicaba magia blanca, llamada Doña Elena, me explicó que lo que mi hermana había permitido era mucho más peligroso de lo que ella imaginaba. Según doña Elena, el alma de Diego había sido atrapada en un limbo incapaz de descansar en paz porque el muñeco necesitaba de su esencia para mantener esa apariencia aterradoramente humana. Era por eso que mi hermana no podía separarse del muñeco, ya que creía que al hacerlo perdería a su hijo para siempre. Doña Elena me advirtió que la única manera de liberar el alma de Diego era destruyendo el muñeco de una forma específica. Necesitaría quemarlo con una mezcla de hierbas que ella me entregaría y recitar una oración especial durante el proceso. Me explicó que esto rompería el vínculo entre el muñeco y el espíritu de Diego, permitiéndole finalmente descansar en paz. Aunque tenía miedo, sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Agradecí a doña Elena y regresé a casa, decidida a encontrar el momento adecuado para actuar. Durante días, reflexioné sobre cómo podría entrar a la casa de mi hermana sin levantar sospechas. Finalmente, recordé que los martes por la mañana, mi hermana solía dejar a Valeria con una vecina mientras trabajaba. Esperé hasta ese martes. Cuando supe que Ana había salido, fui directamente a su casa. La vecina que cuidaba a Valeria me reconoció y sin dudarlo me dejó entrar al explicar que había olvidado algo la última vez que estuve allí. Agradecí su confianza y subí rápidamente al cuarto donde sabía que estaba el muñeco. Abrí la puerta con cuidado y allí estaba, acostado en la cama de Diego, vestido con la misma camiseta que llevaba el día que falleció. Sentí un escalofrío al verlo, pero me armé de valor y lo tomé entre mis brazos. El muñeco era sorprendentemente pesado, lo que solo aumentó mi desconcierto. Salí de la casa tan rápido como pude, asegurándome de que nadie me viera. Llegué a mi casa y preparé todo según las instrucciones de doña Elena. Coloqué el muñeco en el patio trasero, rocié en las hierbas que ella me dio y encendí un fósforo mientras recitaba la oración que me enseñó. Prendí fuego al muñeco. Al principio, nada ocurrió. Pero a medida que las llamas lo consumían, un olor penetrante y desagradable llenó el aire. Por un momento, juré escuchar un susurro lastimero, como si alguien estuviera sufriendo. El muñeco se desintegró por completo, dejando solo cenizas. En ese instante, sentí un extraño alivio, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Fui directamente a casa de doña Elena para informarle lo sucedido. Ella me escuchó con una expresión serena y dijo que había hecho lo correcto. Según sus palabras, el alma de Diego estaba ahora libre y podría descansar en paz. Pero me advirtió que mi hermana no aceptaría fácilmente lo que había hecho. Al llegar a casa, encontré múltiples mensajes de mi hermana. En ellos me acusaba de haber destruido lo único que le quedaba de su hijo y me prometía que jamás me perdonaría. Aunque sus palabras me dolieron profundamente, sabía que había actuado por el bien de Diego y Valeria. Durante las siguientes semanas, intenté contactarla, pero fue en vano. Ana había cortado toda comunicación conmigo y parecía decidida a mantenerme alejada de su vida. Mientras tanto, doña Elena me recomendó que continuara haciendo oraciones por Diego, para asegurarme de que su alma no fuera atraída de nuevo hacia este plano. Durante las semanas que siguieron, intenté adaptarme a la nueva realidad de estar completamente desconectada de mi hermana y mi sobrina. Me dolía profundamente, pero entendía que Ana estaba cegada por el dolor y por lo que había creído sobre el muñeco. Hice lo posible por mantenerme ocupada, siguiendo las recomendaciones de doña Elena para rezar por Diego y hacer pequeñas limpias en mi casa, pues ella me advirtió que los rastros de ese vínculo podían permanecer en el ambiente. Aunque intentaba mantener la calma, algunas noches me asaltaban sueños inquietantes. Soñaba con Diego, pero no como lo recordaba, sino como el muñeco que había visto en su cuarto, con esa expresión vacía y artificial. En el sueño siempre trataba de hablarme, pero su voz era como si viniera desde un lugar muy lejano.
Me despertaba sudando frío, pero intentaba calmarme recordando que su alma ahora estaba en paz. Un día, mientras organizaba mi casa, recibí una llamada inesperada de Ana. Al principio pensé que finalmente quería reconciliarse conmigo, pero cuando atendí, su tono era distante. Me pidió que volviera a cuidar de Valeria por un par de días, ya que tenía que hacer un viaje urgente. Aunque estaba consternada por su petición, acepté de inmediato, deseosa de ver a mi sobrina y asegurarme de que estuviera bien. Cuando llegué a su casa noté algo extraño en el ambiente. La casa parecía más oscura y fría de lo que recordaba, como si el tiempo allí hubiera detenido su curso. Valeria estaba en la sala, pero su rostro reflejaba cansancio y miedo. Intenté acercarme para hablar con ella, pero apenas respondió con un débil saludo. Ana, por su parte, apenas cruzó palabras conmigo antes de salir apresuradamente. No me dio explicaciones ni detalles sobre su viaje, lo que solo aumentó mi inquietud. Pasé la tarde tratando de reconfortar a Valeria, pero ella permanecía retraída. Finalmente, cuando logramos sentarnos juntas a cenar, me confesó algo que me dejó sin aliento. Me dijo que aunque el muñeco había desaparecido, ella seguía sintiendo la presencia de Diego en la casa. Según sus palabras, lo escuchaba caminar por los pasillos durante la noche y sentía su mirada cuando estaba sola. Me describió cómo a veces incluso oía su voz llamándola desde el cuarto donde antes estaba el muñeco. Intenté tranquilizarla, diciéndole que lo que sentía eran ecos del pasado y que ahora Diego estaba descansando en paz. Pero mientras más me hablaba, más me convencía de que lo que describía era más que un simple recuerdo. Valeria me dijo que su madre también había empezado a comportarse de manera extraña. Según ella, Ana pasaba largas horas en el cuarto donde antes estaba el muñeco, hablando sola como si estuviera con alguien más. Esa noche decidí quedarme en el cuarto de Valeria para asegurarme de que no estuviera sola. Mientras ella dormía, permanecí despierta, observando cada rincón y tratando de captar cualquier señal de lo que había mencionado. La casa estaba en completo silencio, pero sentí una presencia pesada, como si alguien estuviera vigilándome. Inquieta, decidí investigar, dejando a Valeria profundamente dormida en su cama. Abrí la puerta del cuarto con cuidado, esperando encontrarlo vacío, pero lo que vi me dejó paralizada. En el centro de la habitación había una figura de pie. Parecía Diego, pero algo estaba terriblemente mal. Su piel era grisácea, sus ojos estaban vacíos y su cuerpo se movía con un ligero temblor, como si fuera sostenido por hilos invisibles. Retrocedí lentamente, sintiendo que mi corazón estaba a punto de estallar. Cerré la puerta de golpe y corrí de regreso al cuarto de Valeria, asegurándome de que estuviera a salvo. No dormí ni un minuto esa noche, con los ojos clavados en la puerta, esperando que lo que había visto no apareciera de nuevo. A la mañana siguiente, cuando Ana regresó, intenté confrontarla sobre lo que había sucedido, pero se negó a escucharme. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación, acusándome de no entender nada y de haber arruinado su vida al destruir el muñeco. Me pidió que me fuera de su casa y me prohibió volver a acercarme a Valeria. Salí de ahí con el corazón destrozado, sintiendo que algo oscuro seguía atado a mi hermana y su hogar. Decidí volver con doña Elena para pedirle ayuda nuevamente, pues estaba claro que lo que había sucedido no había terminado. Regresé a casa con una sensación de vacío y temor que no podía sacudirme. Las palabras de mi hermana resonaban en mi mente, y aunque sabía que estaba cegada por el dolor, no podía ignorar lo que había visto en su casa. Esa figura en el cuarto de Diego no era algo que pudiera explicarse fácilmente, y temía por la seguridad de Valeria. Al día siguiente, fui directamente a ver a doña Elena. Le relaté todo lo que había sucedido desde que destruí el muñeco, incluyendo lo que Valeria me había contado y la figura que vi en el cuarto. Doña Elena escuchó en silencio, con el rostro grave, y cuando terminé, me dijo que el problema no era solo el muñeco. Según ella, al intentar traer de vuelta a Diego, Ana había abierto una puerta a algo mucho más peligroso. Me explicó que esa figura que vi no era Diego,
sino algo que había tomado su forma alimentándose del vínculo que Ana había creado. Esa entidad no solo estaba atada a la casa, sino también a mi hermana y a Valeria. Doña Elena me dijo que era urgente actuar para protegerlas, pero que necesitaría su cooperación para cerrar esa puerta de una vez por todas. Regresé a mi casa con las instrucciones de doña Elena, pensando en cómo podría convencer a Ana de aceptar ayuda. Sabía que no sería fácil, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Durante días intenté contactarla, pero no respondía a mis llamadas ni mensajes. Finalmente, decidí ir directamente a su casa, esperando que al menos me permitiera hablar con Valeria. Cuando llegué, la casa parecía más sombría que nunca. Toqué la puerta varias veces antes de que Ana finalmente apareciera. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban cansancio y algo más, algo que no podía identificar del todo. Me miró con desconfianza y me preguntó qué quería. Le dije que solo quería hablar con ella, que estaba preocupada por Valeria y por lo que estaba sucediendo en la casa. Aunque al principio se resistió, finalmente me dejó entrar. La casa estaba en completo desorden y el ambiente era pesado como si algo invisible estuviera observándome desde las sombras. Valeria no estaba a la vista y cuando pregunté por ella, Ana me dijo que estaba en su cuarto, descansando. Intenté abordar el tema de lo que había pasado con el muñeco y lo que vi en su casa, pero Ana reaccionó con furia. Me acusó de no entender su dolor y de intentar destruir lo único que le quedaba de Diego. Mientras hablaba, su voz se quebró y finalmente comenzó a llorar. Aproveché ese momento para intentar explicarle lo que doña Elena me había dicho, pero ella se negó a escuchar. Me dijo que no necesitaba mi ayuda y que debía irme. Cuando estaba a punto de salir, escuché un ruido proveniente del cuarto de Valeria. Era un sonido seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Sin pensarlo, corrí hacia el cuarto, dejando a Ana atrás. Abrí la puerta de golpe y encontré a Valeria sentada en una esquina, abrazándose las rodillas y llorando. En el centro del cuarto, una sombra oscura parecía moverse lentamente hacia ella. Llamé a Valeria con urgencia y cuando levantó la mirada sus ojos estaban llenos de terror. Sin dudarlo, corrí hacia ella y la tomé en brazos, intentando sacarla del cuarto. La sombra se detuvo por un momento, pero sentí que algo me rozaba, como si intentara alcanzarnos. Logré salir del cuarto y cerrar la puerta detrás de mí. Ana llegó corriendo, exigiendo saber qué estaba haciendo. Le grité que Valeria no estaba segura en esa casa y que necesitaba ayuda. Aunque al principio intentó negarlo cuando vio el estado en que estaba su hija, pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Le pedí que viniera conmigo a ver a doña Elena, explicándole que ella podía ayudarnos. Finalmente, después de insistir, Ana aceptó. Era evidente que estaba aterrorizada, pero algo en ella parecía dispuesta a intentar lo que fuera por proteger a Valeria. Esa misma tarde las llevé con doña Elena. Cuando llegamos, la mujer nos recibió con calma, pero su expresión mostraba que entendía la gravedad de lo que enfrentábamos. Nos pidió que le contáramos todo desde el principio, y mientras Ana relataba su desesperación por traer de vuelta a Diego, vi cómo las lágrimas corrían por su rostro. Era la primera vez que la veía enfrentarse realmente a lo que había hecho. Doña Elena le explicó que lo que ella había traído no era Diego, sino una entidad que se alimentaba de su dolor y de la conexión con su hija. Le dijo que la única manera de protegerlas era enfrentarse a esa entidad y cerrarle el paso de forma definitiva. Sin embargo, el proceso sería peligroso y requeriría de su completa cooperación. Doña Elena nos explicó que el ritual para cerrar la puerta y liberar a la casa y a la familia de Ana requeriría una noche completa de preparación. Nos pidió que regresáramos al día siguiente con algunos objetos personales de Diego que simbolizaban su vínculo con este mundo. Su camiseta favorita, un juguete especial y una fotografía que lo mostrara feliz. Aunque Ana estaba nerviosa y dudosa, finalmente accedió a hacerlo. Esa noche llevé a Ana y a Valeria a mi casa para evitar que pasaran otra noche en la casa donde sucedían las cosas extrañas. Valeria estaba visiblemente más tranquila,
aunque todavía se aferraba a mí como si temiera que algo pudiera aparecer en cualquier momento. Ana, por su parte, apenas habló, sumida en sus pensamientos. Al día siguiente, antes de regresar con doña Elena, fuimos a la casa de Ana para recoger los objetos necesarios. La atmósfera era aún más opresiva que la última vez. Mientras Ana y Valeria buscaban los artículos, me quedé en la sala esperando. Pero algo llamó mi atención. Desde el pasillo escuché un susurro bajo, apenas audible, que parecía pronunciar mi nombre. Caminé lentamente hacia el origen del sonido, llegando hasta el cuarto donde antes estaba el muñeco. La puerta estaba entreabierta y aunque mi instinto me decía que no debía entrar, una parte de mí sentía que necesitaba ver qué había allí. Empujé la puerta con cuidado y el aire en el cuarto se sentía helado. En el centro de la habitación, el lugar donde había estado el muñeco parecía ligeramente hundido, como si algo invisible aún ocupara ese espacio. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si algo intentara empujarme fuera de la habitación. Salí rápidamente y cerré la puerta, tratando de recuperar el aliento. Ana apareció detrás de mí con los objetos en sus manos y me preguntó si estaba bien. No le conté lo que había sentido. No quería preocuparla más. Cuando llegamos con doña Elena, ella comenzó a preparar el ritual. Colocó los objetos de Diego en un círculo formado por velas y hierbas especiales. Nos pidió que nos sentáramos y nos advirtió que no podríamos escapar si algo salía mal, ya que el ritual podría atraer a la entidad que enfrentábamos. El ritual comenzó con oraciones y cánticos en un idioma que no reconocí, pero que llenaron el aire de una energía pesada y solemne. Mientras doña Elena recitaba las palabras, las velas parpadeaban violentamente y un viento frío comenzó a llenar el cuarto, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Ana estaba temblando y Valeria se aferraba a mí con fuerza. De repente, la figura oscura que había visto en el cuarto de Diego apareció en el círculo de velas. Era más grande que antes y su forma fluctuaba como humo atrapado. Doña Elena no se detuvo, continuando con el ritual mientras esa cosa intentaba escapar del círculo. Se movía con violencia, golpeando el aire, pero no lograba atravesar la barrera que las velas y las hierbas habían creado. La entidad emitió un sonido gutural que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Era como un lamento mezclado con ira, un sonido que no era de este mundo. Doña Elena nos advirtió que no debíamos mirar directamente a la figura, ni hablar, sin importar lo que escucháramos. Era difícil, pero me forcé a mantener la mirada baja, aferrándome a Valeria para darle valor. En un momento, la entidad dejó de luchar y se quedó inmóvil en el centro del círculo. Doña Elena recitó las últimas palabras del ritual y de repente la figura se disolvió en el aire, dejando tras de sí un silencio inquietante. Las velas se apagaron al mismo tiempo y la habitación quedó en completa oscuridad. Cuando encendimos las luces, doña Elena nos aseguró que la entidad había sido expulsada y que la puerta que Ana había abierto estaba ahora cerrada. Nos advirtió que la casa necesitaría una limpieza espiritual completa para asegurarse de que no quedaran rastros de esa energía oscura. Ana rompió en llanto, abrazando a Valeria mientras pedía perdón por lo que había hecho. Aunque el peligro inmediato parecía haber pasado, doña Elena nos recordó que Diego aún necesitaba oraciones para que su alma encontrara la paz definitiva. Tras la conclusión del ritual, doña Elena nos dio instrucciones claras para los días siguientes. La casa de Ana debía ser purificada completamente, no solo con oraciones y sahumerios, sino también eliminando cualquier objeto que pudiera haber sido influenciado por la entidad. Ana estaba decidida a seguir cada paso, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a Valeria y buscar la paz que tanto necesitaban. Durante la primera limpieza, ayudé a Ana a sacar varios objetos del cuarto de Diego. Algunos de ellos, como fotografías y juguetes, parecían normales, pero otros tenían una energía que incluso yo podía sentir.
Entre ellos encontramos un pequeño amuleto que Ana confesó haber recibido de la persona que la ayudó a traer de vuelta a Diego. Doña Elena nos explicó que ese amuleto era una de las razones por las que la entidad había permanecido tan fuertemente ligada a la casa. El amuleto fue destruido en un pequeño ritual adicional, y esa misma noche la casa comenzó a sentirse diferente. El aire parecía menos pesado, y aunque Ana y Valeria seguían nerviosas, era evidente que algo había cambiado. Sin embargo, doña Elena nos advirtió que el proceso de sanación espiritual no sería inmediato. La herida que Ana había abierto requería tiempo y fe para cerrarse completamente. En los días siguientes, Ana comenzó a reconstruir su relación con Valeria. Pasaron más tiempo juntas y poco a poco la niña comenzó a recuperar algo de la alegría que había perdido. Yo seguía visitándolas, asegurándome de que estuvieran bien. Aunque Ana aún estaba distante conmigo, sus actos hablaban más que sus palabras. Permitirme estar cerca de Valeria era su manera de agradecerme, incluso si no podía decirlo en voz alta. Una noche, mientras estaba en mi casa, tuve un sueño que parecía más una visión. En él vi a Diego, no como el muñeco, que tanto me había atormentado, sino como el niño feliz y sonriente que recordaba. Estaba en un campo abierto lleno de luz, jugando con una pelota. Cuando me vio, sonrió y dijo: «Gracias». Me desperté con lágrimas en los ojos, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Al día siguiente, compartí mi sueño con doña Elena, quien me aseguró que era una señal de que Diego finalmente había encontrado descanso. Aunque su pérdida nunca sería fácil de superar, saber que su alma estaba en paz nos dio un alivio inmenso. Con el tiempo, Ana comenzó a asistir a las reuniones de oración organizadas por doña Elena. Estas sesiones no solo ayudaban a fortalecer su espíritu, sino también a conectar con otras personas que habían enfrentado pérdidas similares. Valeria también parecía más tranquila, aunque aún tenía días en los que el miedo regresaba. En esos momentos, Ana y yo la consolábamos, recordándole que su hermano estaba en un lugar mejor. Unos meses después, Ana decidió mudarse con Valeria a una nueva casa. Sentía que necesitaban un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos oscuros que la vieja casa cargaba. Aunque me dolió despedirme de ellas, entendí que era lo mejor. Antes de irse, Ana me abrazó por primera vez en mucho tiempo y me dijo que siempre estaría agradecida por lo que hice por Diego y Valeria. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento una mezcla de tristeza y alivio. La pérdida de Diego dejó una marca profunda en nuestra familia, pero también nos enseñó la importancia de enfrentar nuestros errores y buscar ayuda cuando la necesitamos. A veces las decisiones tomadas desde el dolor pueden abrir puertas a cosas que no comprendemos, pero siempre hay esperanza para cerrar esas puertas y encontrar la paz. Espero que donde quiera que estén ahora, Ana y Valeria hayan encontrado la tranquilidad que tanto buscaban. Por mi parte, seguiré recordando a Diego como el niño dulce y alegre que llenó nuestras vidas de luz, confiando en que su alma ahora descansa en paz.